En 2005, una película llegó a los cines con Keanu Reeves en el papel principal, una arma dorada en forma de cruz, demonios que explotan al contacto con agua bendita y un presupuesto de $100 millones. La película recaudó 230 millones. Fue mediocre en las críticas. Dividió profundamente a quienes conocían al personaje original y agradó a quienes no lo conocían. Y aparentemente eso fue todo. Otro blockbuster de acción sobrenatural de los años 2000, junto a Blade, Daredevil y Ghost Rider. Excepto que no lo era. Porque el personaje que la película adaptó, o intentó adaptar, no era un personaje de acción. Era un símbolo. Una crítica al poder disfrazada de historia de demonios. Un espejo construido específicamente para mostrar cómo las estructuras que gobiernan el mundo, políticas, religiosas, económicas, funcionan exactamente como el infierno. Jerarquías arbitrarias sostenidas por la creencia colectiva de quienes están abajo. Y al convertir esto en una franquicia de entretenimiento, Hollywood no solo arruinó una adaptación, apagó décadas de subversión envueltas en humo de cigarrillo. Y el problema no fue Keanu Reeves. El problema fue mucho más profundo que eso. Pero antes de entender por qué la película fracasó y por qué ese fracaso importa mucho más de lo que parece, necesitas entender quién era realmente Constantine. No el personaje del cine, el otro, el original, aquel que las personas que crearon la película prefirieron no mostrar. Si ya te has dado cuenta de que estas historias nunca han sido sobre lo sobrenatural, sino sobre cómo el poder se sostiene en el mundo real, suscríbete al canal ahora. John Constantine apareció por primera vez en 1985 en las páginas de Monstruo del Pantano, creado por Alan Moore, el mismo autor de Watchmen, La Broma Mortal y Vento de Vendetta. Era un personaje secundario, británico, rubio, sarcástico, con una presencia que no encajaba con ningún héroe convencional. 3 años después, en 1988, ganó su propia revista, Hellblazer, con guión de Jamie Delano, y fue allí donde el personaje se convirtió en lo que realmente es. En el universo mágico de DC Comics existe una regla no escrita. Ser un poderoso hechicero cuesta dinero. Una biblioteca de libros raros. Recursos para viajar, adquirir artefactos, financiar rituales. La magia, en ese universo, es un privilegio de élite. Constantino es la excepción. Hijo de un obrero inglés, criado por un padre alcohólico y violento que lo veía como responsable de la muerte de su madre, que murió en el parto. Creció en un ambiente hostil, sin dinero, sin conexiones, sin las puertas abiertas que la aristocracia de los magos utiliza para avanzar. Y aún así, se convirtió en el mago más temido del universo. No por tener más poder, por tener algo que los magos ricos nunca desarrollaron: la astucia de quien aprendió desde niño que las reglas existen para quienes pueden permitirse seguirlas. Esto no es una historia de fantasía, es una historia sobre clase social envuelta en demonios. En la psicología de Carl Jung existe un arquetipo llamado trickster, el tramposo, el pícaro. Lo encuentras en prácticamente todas las culturas del mundo. Hermes en la mitología griega, Exu en el candomblé, Loki en la mitología nórdica, el Saci Pereré en Brasil, Jack Sparrow en Piratas del Caribe, el Joker en ciertas versiones. El trickster no es necesariamente malvado, pero tampoco es bueno. Es una figura que vive en la frontera entre lo correcto y lo incorrecto, y utiliza esa posición para exponer la fragilidad de las reglas que todos los demás fingen que son absolutas. John Constantine es ese arquetipo en su versión más política y más honesta. Porque lo que él ve, y lo que lo hace peligroso para demonios, ángeles y políticos al mismo tiempo, es algo simple y devastador. El poder solo funciona mientras las personas creen en él. Esto no es ficción, así es exactamente como funciona en el mundo real. Un billete de dinero no tiene valor intrínseco, un cargo político no tiene autoridad natural. Una jerarquía religiosa no tiene un mandato divino verificable. Todo esto existe porque las personas han acordado colectivamente actuar como si existiera. Constantine lo sabe, y es precisamente por eso que los demonios, ángeles y políticos lo odian con una intensidad que no tiene sentido en relación al tamaño del poder que él tiene. El problema no es lo que él puede hacer.
El problema es lo que él puede ver. Pero Constantino no es un héroe. Nunca lo fue. Él utiliza a las personas a su alrededor. Deja un rastro de destrucción en todo lo que toca. No por maldad, sino por una combinación de imprudencia y arrogancia y esa certeza específica del pícaro de que esta vez va a funcionar. Y fue exactamente una de esas veces que lo definió para siempre. Para entender a Constantine necesitas una sola historia. Una noche, un club nocturno llamado Casanova Club, en Newcastle. Constantine tenía un grupo, una mezcla improbable de amigos ligados a su banda punk y a un interés compartido por la magia. Frank, de vacaciones de unos líos en California. Judith, que estudiaba yoga tántrico. Anne-Marie, una sensible secretamente enamorada de él. Richie Simpson, un vagabundo de la computación y pionero de la magia cuántica. Gary Lester, músico y conjurador en sus horas libres. Y Benjamin, 12 años, una enciclopedia ambulante de secretos arcanos. Jóvenes, imprudentes, animados por la mezcla de heroísmo y curiosidad que solo la juventud permite, fueron a investigar el Casanova Club porque había algo muy mal allí dentro. El dueño, Alex Locke, era un entusiasta de la magia y de fiestas profanas, y su pequeña hija, Astra, crecía en el centro de todo eso. Lo que sucedía con esa niña no necesita ser dicho de forma explícita. ¿Entiendes? Cosas que no deberían sucederle a ningún niño estaban ocurriendo con ella, mientras el padre fingía que todo no era más que diversión ritual. En el sótano de la discoteca, el grupo encontró un montón de cuerpos, desgarrados. Solo un monstruo podría haber hecho eso. Entonces vinieron las voces distorsionadas. Y entonces llegó Astra, bailando, feliz, con esa inocencia infantil que contrastaba de manera aterradora con todo lo que la rodeaba. Lo que había sucedido. La niña, ahogada por el trauma de toda una vida de horror, había logrado evocar algo. Todo su sufrimiento tomó forma. Un demonio que mezclaba contornos de un animal gigante con algo aún más perturbador, como si el propio trauma se hubiera materializado en carne y furia. Esa cosa se estaba deshaciendo de todos los que habían hecho mal a Astra. Lo que parecía justicia reveló el peligro. Un demonio invocado sin control no obedece a nadie. Cuando terminara con los culpables, también terminaría con todos los demás. Constantino tuvo una idea. Para vencer a un demonio, invocas a otro, uno más poderoso que puedes controlar. Creas una pelea. El demonio invocado por la niña sería destruido por lo que Constantine llamara. El problema, para dar órdenes a un demonio, necesitas saber su nombre. Y el nombre de la entidad que Astra había evocado, Constantine no lo sabía. Siguió adelante de esa manera. Montó el ritual, dijo las palabras, ordenó que Sagatana apareciera en forma humana, sin ruido, y obedeciera a su voluntad. Nada sucedió. Constantino repitió. Silencio. El demonio había aparecido, silenciosamente, sin inconvenientes, exactamente como se había ordenado. De la única manera que podía hacer esto. Había poseído a Astra Locke. El demonio que Constantine invocó para proteger a la niña tomó su cuerpo. Destruyó el otro, y luego se volvió contra el propio mago, que intentó revertir todo, pero se dio cuenta de que era demasiado tarde. Sin saber el nombre correcto, no tenía cómo dar órdenes. El demonio quería el alma de Astra. Un alma sufrida, pura pero manchada por el horror, un capital valioso en el infierno. Constantine corrió. Intentó detenerse. Llegó a las puertas del infierno sosteniendo a Astra del brazo, desesperado. Había ordenado a sus amigos que incendiaron la discoteca, incluso con él todavía dentro. Si no había salida, al menos el demonio quedaría atrapado entre los escombros. Constantino salió. Sus amigos lo vieron llegar gritando que había conseguido, sosteniendo algo con fuerza. Entonces le gritaron que soltara. Era solo un brazo. Astra Locke fue devorada. Una niña inocente terminó en el infierno porque el mago imprudente intentó salvarla, y solo empeoró las cosas. Sus amigos sobrevivieron aquella noche, pero llevaron secuelas. Uno por uno, a lo largo de los años, fueron muriendo.
por enfermedad mental, por autodestrucción, por no poder seguir viviendo con lo que habían visto. Y los fantasmas de ellos comenzaron a atormentar a Constantine, rostros que aparecen en la periferia de la conciencia, exigiendo una deuda que no puede ser saldada. Ese es el peso que él carga en cada historia, y es ese peso que la película nunca mostró. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsar el video dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. La película de 2005 comienza con un mexicano anónimo encontrando la lanza del destino enrollada en una bandera nazi. Luego presenta a John Constantine, exorcizando a una chica con espejos y golpes, descubriendo que tiene cáncer terminal, negociando con el ángel Gabriel, cruzándose con la detective Angela Dodson, que investiga la muerte de su hermana gemela. Mamón, hijo de Lucifer, quiere venir a la Tierra. El espectáculo comienza. La película tiene estética. Eso es innegable. El visual del infierno, basado en imágenes de pruebas atómicas, una destrucción sin fin en una paleta rojiza, es memorable. El Lucifer de Peter Stormare, blanco descalzo, con los pies sucios y una apariencia grotesca, en una época en la que todos esperaban un diablo seductor y elegante, es una de las elecciones más interesantes de la película. El actor era profundamente religioso y se negó a interpretar al personaje de manera convencional. La producción cedió. Quedó bien. Hay una escena en la que Constantine activa los rociadores de un hospital después de que su asistente coloca un crucifijo en el tanque de agua, transformando toda el agua en agua bendita. Los demonios se disuelven bajo la lluvia sagrada. Es cinematográficamente divertida. Pero aquí está el problema central. La película toma algo complejo y lo transforma en algo simple. Y no de la manera correcta. El guión tiene un defecto, que el video de análisis del canal Pewee identificó con precisión. Cuenta algo extremadamente simple de una manera excesivamente complicada. Está el mexicano con la lanza. La lanza que activa el plan. Ángela, que es sensible. Su hermana Isabel, que se suicidó para no ser utilizada como portal. Baltazar, el mestizo. La silla del Midnight, que sirve como visión. El símbolo en la mano del padre. Dos asistentes con funciones diferentes. La Biblia del infierno. Mamón. Gabriel. Son muchas piezas para un mecanismo simple. Alguien quiere abrir un portal al infierno y Constantine necesita impedirlo. Hollywood ya había contado esta historia 250 veces. Pero el problema mayor no está en el guión, está en el personaje. Keanu Reeves acababa de salir de Matrix. Era el rostro más popular del momento. Tenía sentido comercialmente. Pero lo que la película hizo fue construir un Constantine en torno a Reeves, y no construir a Reeves en torno a Constantine. El resultado es un estadounidense serio, con un arma dorada en forma de cruz, sin acento británico, sin la malicia de clase, sin esa capacidad específica del personaje original de hacer que las personas a su alrededor sufran simplemente por estar cerca de él. El Constantine de la película es un semihéroe que hace poses. El Constantine de los cómics es un tipo aterrorizado que finge no estar aterrorizado, y es precisamente esa farsa la que lo hace genial y trágico al mismo tiempo. Vale la pena mencionar, Alan Moore, el creador original, no estuvo involucrado en nada. Después de sucesivas decepciones con adaptaciones, la Liga Extraordinaria, siendo el caso más emblemático, comenzó a rechazar cualquier participación. La ironía es que Constantine fue, entre todas las películas basadas en obras de Moore, la mejor valorada por el público. Costó 100 millones y recaudó 230. Moore no necesitaba eso, pero sucedió. Décadas después de Newcastle, Constantine se detuvo. No metafóricamente, literalmente, decidió que había llegado el momento de reducir las ambiciones, cigarrillos, bebida y la espera a que la muerte llegara a su ritmo. La muerte aceleró el ritmo. Una mañana, Constantine se despierta con tos. La tos empeora. Corre al baño y tose sangre. Algo salió. Su primera hipótesis es mágica. Tal vez Nergal, el demonio que años atrás le había hecho una transfusión de sangre demoníaca como acto de maldad, estaba vengándose.
Pero no era eso. El médico es directo. Constantin fuma demasiado. Siempre ha fumado. El cáncer de pulmón en etapa avanzada no tiene nada de sobrenatural. Pocos meses, quizás semanas. Y aquí está lo que hace que esta historia sea diferente de cualquier otra historia de superhéroe con enfermedad terminal. El problema no es morir. El problema es a dónde vas después de morir. Constantin hizo demasiadas cosas para ir al paraíso. Incluso tiene sangre demoníaca circulando en su cuerpo. El único destino posible es el infierno, donde están todos los demonios que pasó décadas humillando, engañando y despidiendo con las manos vacías. Por primera vez en su vida, el trickster se enfrenta a ese algo que no sabe cómo engañar. La historia que sigue, el arco Hábitos peligrosos, publicado en 1991 con guión de Garth Ennis, el mismo autor de The Boys y Preacher, no es una historia de acción. Es una historia sobre enfermedad, sobre el dolor constante que no se va, sobre despertar cada día peor que el anterior y tratar de pensar en el legado que dejará, pero no poder porque el dolor interfiere incluso en el pensamiento. Se trata de lo que sucede cuando el pícaro se encuentra con un enemigo que no tiene nombre, que no negocia, que no puede ser engañado. Un cáncer no tiene nombre. No obedece a ninguna orden. Constantine intenta lo que siempre intenta: pedir ayuda a quienes le deben favores. Va a ver a un viejo amigo, Brendan Finn, un mago irlandés tan astuto y cretino como él. Brendan elabora cervezas artesanales extraordinarias en un sótano donde hay una fuente de agua bendita que profanó con magia. Beben mucho, cuentan historias antiguas. Cuando Constantino habla del cáncer, Brendan se ríe. Constantin se irrita. Brendan explica: ¿él tiene cirrosis? ¿Va a morir esa misma noche? Pensó que Constantin podría ayudarlo. La broma es amarga y perfecta. Dos magos que vivieron en exceso, encontrándose por última vez porque cada uno pensó que el otro podría salvar lo que ninguno de los dos puede salvar. Uno va a morir de cáncer. El otro muere de cirrosis esa misma noche. El cigarrillo mató a uno. El alcohol mató al otro. Constantin sale. Suena el timbre. Un escalofrío recorre la espalda. Un hombre alto, de expresión severa. Es Satanás, el primero de los caídos. Vino personalmente a buscar el alma de Brendan, que había vendido años antes a cambio de la habilidad de hacer las mejores bebidas del mundo. Constantine, con la astucia del pícaro, funcionando incluso en pánico, pregunta los detalles del contrato. Satanás explica: porque para él, Constantine no representa ninguna amenaza. Es un niño preguntando. Una figura de clase inferior que ni siquiera merece desconfianza. Postura condescendiente, la misma que los poderosos siempre tienen con quienes vienen de abajo. Había una cláusula. El alma de Brendan sería recogida solo a la medianoche, el día de su muerte. De lo contrario, podría ir al cielo. Faltaban 5 minutos. Constantin propone un brindis. Satanás arruga la nariz, pero el pícaro insiste. Beber la cerveza por la que Brendan sacrificó su alma sería la humillación final para el irlandés. Exactamente lo que un demonio apreciaría. Satanás cede. Ellos brindan. La cerveza estaba hecha de agua bendita. Después de que Satanás bebió y comenzó a sentir el malestar, Constantin rompió una botella y arrojó el cuerpo del primero de los caídos dentro de la fuente en el sótano. Era la medianoche y 1 minuto. Brendan estaba a salvo. Pero ofender al primero de los caídos, dentro del derecho infernal, le otorga al demonio ofendido el derecho de reclamar el alma del ofensor. La situación de Constantine ha empeorado considerablemente. Los intentos siguientes fracasan. Amigos magos no logran ayudar. Una demoníaca aliada sugiere a la almofadiña, un ángel rubio de rasgos andróginos que hace tratos con señores ingleses en un club donde Constantine ni siquiera es bienvenido. El ángel escucha, se niega y enumera los crímenes del mago con la frialdad de quien pesa mal en gramos. Y aquí los cómics muestran algo que la película nunca se atrevió a mostrar. El ángel Gabriel está negociando con neofascistas mientras desprecia la inmoralidad de los pobres. El problema no es el pecado, nunca ha sido el pecado.
es de qué clase proviene el pecado. Esto no es ficción. Es el funcionamiento básico de cualquier institución de poder que hayas conocido, religiosa, política, corporativa. La inmoralidad de los ricos tiene otro nombre. La inmoralidad de los pobres se llama crimen. Constantine sale sin salida. Entonces tiene una idea. Siempre hizo las cosas a su manera. Tal vez todavía haya una forma. Y comienza a estudiar. Derecho infernal, con la seriedad de quien sabe que no puede equivocarse en una sola palabra. Antes de ejecutar el plan, Constantine se despide. Visita al viejo Matt, un veterano de la Segunda Guerra, que conoció en una sala de cuidados paliativos y que se convirtió en su confidente. Dos sinvergüenzas en etapa terminal intercambiando cigarrillos e historias amargas. Visita a su hermana. Deja dinero para Chas, el amigo taxista que ha engañado más veces de las que puede contar. No le explica a nadie lo que tiene, solo deja claro que no va a volver. Entonces va hasta la entrada del Parlamento inglés. No entra. Solo se queda en la acera y piensa: estoy aquí porque todavía tengo cosas que decirles a algunas personas. Quiero que sepan que todo esto siempre tuvo que ver con ustedes. No con la magia, ni con los demonios, ni con nada más, sino con ustedes. Su poder es como la magia. No existe a menos que la gente crea en él. Y de alguna manera eso es contra lo que he luchado todos estos años. No importa si están en el Parlamento, en el Senado, en la Junta, o en el cielo, o en el infierno. Que se jodan. No tengo vergüenza de quién soy. Después ejecutará el plan. La lógica es simple en teoría, absurda en la práctica. Constantine invoca a dos demonios poderosos, el segundo de los caídos y el tercero de los caídos, en momentos separados, aireando el apartamento entre las invocaciones para que el olor a presencia demoníaca no delate que ya había otro antes. Con cada uno de ellos cierra un acuerdo. Vende el alma. Cuando los dos acuerdos están cerrados, él se corta. Del cielo desciende Satanás, el primero de los caídos, que había esperado por ese momento. Pero junto a él aparecen el segundo y el tercero. 3 demonios, los más poderosos de la cosmología de DC Comics, frente a un único hombre sangrando en el suelo. Y cada uno tiene derecho sobre la misma alma. Satanás por insulto anterior, el segundo y el tercero por contrato. Dividir el alma sería una humillación. En el infierno la reputación lo es todo. Hacer la guerra sería arriesgado. Las jerarquías angélicas aprovecharían la inestabilidad. No hay salida. Constantine, casi perdiendo la conciencia por la hemorragia, expone la lógica. Dentro del derecho infernal, para reclamar un alma, necesitas hacer la reclamación formal. Pero 3 demonios no pueden reclamar la misma alma simultáneamente, y ninguno cederá al otro. La única salida, la única que evita la humillación y el riesgo, es mantener a Constantine vivo. Sin alma que recoger, el problema desaparece. Satanás se irrita. Lo hace de la manera más dolorosa posible. Introduce los brazos dentro del pecho de Constantine y arranca el tumor. John Constantine renace, saludable, con los 3 demonios más poderosos del infierno frente a él, furiosos y con las manos vacías. Se pone el abrigo, enciende un cigarrillo y antes de salir se da la vuelta, muestra el dedo del medio. En la película de 2005, Constantine se sacrifica por alguien. Lucifer aparece, resuelve la situación porque no quiere perder el alma del mago para el paraíso, y le quita el tumor como consecuencia. Es una solución dramáticamente satisfactoria, funciona como espectáculo. Pero en los cómics, Constantine no se sacrifica, él hace trampa. Estudia el derecho infernal, encuentra una brecha y utiliza la avaricia y el orgullo de los demonios en su contra. La diferencia no es pequeña, es la diferencia entre un héroe y un trickster, entre una historia sobre redención y una historia sobre supervivencia en un mundo que no fue hecho para ti. Constantino no es sobrenatural, es político. Esto no es una frase de efecto, es una descripción precisa de lo que Hellblazer era y de lo que la película decidió no ser. Hellblazer comenzó en 1988, durante el gobierno de Thatcher. Los años 80 en Inglaterra estuvieron marcados por políticas que aplastaron a la clase trabajadora. Cierre de minas, debilitamiento de sindicatos, privatizaciones masivas.
Y Constantine, hijo de un obrero, mago pobre en un mundo de magos ricos, vivía exactamente en la piel de ese conflicto. Pero Jamie Delano y luego Garth Ennis, quien asumió el guión en 1991, no hacían panfleto político. Hacían algo más eficaz. Envolvían el conflicto en demonios y magia, haciéndolo digerible para quienes no tolerarían una historia directamente política y devastador para quienes supieran leer entre líneas. La idea central que recorre toda la mitología es esta. El poder es una construcción colectiva. Existe porque las personas creen en él, y quien nace fuera de las estructuras que sostienen ese poder, fuera de las escuelas adecuadas, de las familias adecuadas, de los círculos adecuados, tiene dos opciones. O acepta la posición que le fue designada, o aprende a jugar el juego de una manera que los dueños del juego nunca previeron. No es una cuestión de época, no es una cuestión de país, es una cuestión de estructura. Y las estructuras no cambian tan rápido como nos gustaría creer. Lo que cambia es la apariencia. El infierno de cada generación tiene una decoración diferente. Los demonios cambian de nombre, pero la lógica permanece. Quien está en la cima, se queda en la cima, porque quien está abajo cree que así debe ser. Constantino no cree. Y es por eso que molesta. Constantino siempre eligió la segunda opción. Y es por eso que es temido por todos aquellos que tienen algo que perder. El plan de los 3 demonios, que la película simplificó en una cuestión de sacrificio personal y resolución por parte de Lucifer, es, en los cómics, una alegoría política precisa. Constantine vende un poco de su alma a cada demonio poderoso, asegurando que ninguno consiga todo, y que todos lo necesiten vivo para mantener el equilibrio. Eso tiene un nombre en el mundo real. Se llama diplomacia de naciones pequeñas. Brasil, por ejemplo, no tiene el ejército más grande del mundo, no tiene bomba nuclear, no tiene el poder militar que impone respeto por la fuerza, pero tiene décadas de una diplomacia que equilibra los intereses de potencias mayores unas contra otras, vendiendo un poco del alma a cada lado, asegurando que ninguno consiga todo, manteniéndose relevante e intocable exactamente porque todos te necesitan para frustrar al otro. Esto no es exclusividad brasileña. Es la lógica de supervivencia de cualquier entidad, país, empresa, persona, que no tiene poder de fuerza, pero sí inteligencia estratégica. Es la lógica del trickster aplicada a la geopolítica. Y funciona en la escala menor también. Piensa en cualquier ambiente de trabajo donde hay 2 superiores que no se llevan bien, y un subordinado que sabe jugar con los 2 sin comprometerse con ninguno. Piensa en cualquier negociación donde no tienes la posición más fuerte, pero logras hacer que los demás crean que te necesitan para cerrar el trato. Piensa en cualquier situación donde el poder formal está en tu contra, y la única salida es entender las reglas de ese poder mejor que quienes las crearon. Constantino no inventó este juego, solo es consciente de que está jugando. La mayoría de las personas juega sin darse cuenta, o intenta no jugar y pierde. Lo que los guionistas de la película de 2005 decidieron hacer fue quitar exactamente esa capa, americanizar al personaje, transformar la astucia política en acción cinematográfica, sustituir la crítica por el espectáculo, y con eso quitaron lo que hacía a Constantine relevante mucho más allá de las historias de demonios. Al final del arco, Hábitos peligrosos, antes de ejecutar el plan, Constantine se dirige a la fachada del Parlamento inglés y piensa algo que resume todo. El poder de ustedes es como la magia, no existe a menos que la gente crea en él. Esta frase fue escrita en 1991. Léela de nuevo hoy y trata de decirme que no se aplica a nada de lo que ves sucediendo a tu alrededor. Constantine, la película, termina con Keanu Reeves masticando chicle de nicotina. Dejó de fumar. Es una broma simpática, un final que intenta decir algo sobre el cambio dentro de los límites de un blockbuster de acción. Constantine, el personaje de los cómics, termina Hábitos peligrosos sentado solo, pensando en Matt, el viejo veterano que conoció en el ala de cuidados paliativos. Matt no sabía ninguna magia. No tenía cómo invocar 3 demonios simultáneamente. Matt murió, de una manera poco bonita, como la mayoría de las muertes. Constantine sobrevivió al cáncer por terquedad, astucia
y una comprensión profunda del derecho infernal. Matt sobrevivió el tiempo que la biología permitió, y ahora Constantine carga con otro fantasma. Esa es la diferencia fundamental entre las dos versiones. En la película hay redención. Hay una lógica de narrativa heroica. El personaje crece, paga un precio, recibe una recompensa proporcional. El tumor es removido como consecuencia de un sacrificio moralmente noble. En los cómics, la victoria es real, pero no limpia nada. El tumor desapareció. La culpa no. Los amigos muertos siguen muertos. Y la sensación que queda es la de un sobreviviente que no sabe bien por qué sobrevivió cuando otros no lo lograron. Esto es algo que cualquier persona que haya perdido a alguien por una enfermedad conoce. La injusticia arbitraria de quienes se quedan y quienes se van. El cómic enfrenta esto. La película se desvía. La película costó $100 millones y recaudó 230. No fue muy bien recibida por la crítica. La gente consideró que el aspecto visual era genérico, el CGI inconsistente, y la principal queja fue el guión superficial y confuso. Pero agradó al público que no conocía al personaje, y dividió profundamente a quienes lo conocían. Es divertido, tiene personalidad, tiene momentos genuinamente buenos, pero es como tomar un Molotov y usarlo como vela decorativa. Garth Ennis, el guionista de Hábitos Peligrosos, es el mismo autor de The Boys, esa serie que probablemente has visto y que en la superficie parece una sátira de superhéroes corporativos, pero, en el fondo, es una crítica a lo que sucede cuando el poder y la impunidad se combinan sin ningún freno. No es una coincidencia, es la misma mirada, la misma desconfianza estructural hacia cualquier figura de autoridad que se presenta como salvadora. Constantine no es The Boys, pero es de la misma familia de historias que preguntan: ¿y si los poderosos, sean superhéroes, ángeles, demonios o políticos, no están de tu lado? ¿Y si todo el sistema está construido para mantenerte en el lugar que te fue designado? ¿Qué haces entonces? Constantine tiene una respuesta. No es bonita. No es heroica. No va directo al paraíso, pero funciona. Hellblazer duró 26 años como revista mensual, de 1988 a 2013, con diferentes guionistas a lo largo del tiempo, cada uno aportando sus obsesiones al universo del mago inglés. Sobrevivió a relanzamientos, cambios editoriales e intentos de modernización. Sobrevivió, tal vez, porque el personaje tiene algo que es difícil de matar: la capacidad de hacer que las personas se reconozcan en él. No como héroe, como alguien que ha cometido demasiados errores para creerse mejor de lo que es, que carga fantasmas que no se van, que sigue en pie por pura terquedad, y porque el infierno está lleno de enemigos que desean verlo allí. Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, entender cómo los sistemas se sostienen y por qué algunos pueden jugar con reglas que otros ni siquiera perciben, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides darle ese hype al video. La película de 2005 arruinó a Constantine en el sentido más preciso del término. No destruyó al personaje, sino que separó el espectáculo de la sustancia. Tomó la cáscara y dejó el núcleo atrás. Y la ironía es que el núcleo, la crítica política, el conflicto de clases, la filosofía del trickster, la brutal honestidad sobre la enfermedad y la culpa, es exactamente lo que hace que Constantine sea relevante incluso hoy. No a pesar de los demonios, por causa de lo que los demonios representan. Lo sobrenatural siempre ha sido solo el escenario. La obra, desde el principio, era sobre nosotros.